Hola, soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie. Recientemente ha ocurrido un milagro en el mercado de los videojuegos indie. Among Us, un juego indie multijugador hecho por un equipo de tan solo 3 personas y sin publisher, se ha convertido en el videojuego más exitoso del momento. Es el juego más visto en Twitch y el número 1 de ventas en Steam, por delante incluso de Fall Guys, que hasta hace apenas 2 semanas era el juego de moda. Y puede que digas, ¿y qué? No es tan raro que un juego indie se vuelva súper exitoso. Pero, ¿y si te digo que Among Us salió hace 2 años, en 2018? ¿Cómo es posible que pasase desapercibido durante 2 años y de repente sea el juego más visto y más vendido? ¿Cuánto estaba vendiendo realmente antes de su reciente explosión? ¿Era un fracaso o simplemente un juego poco conocido? Para responder a esas preguntas he hecho una labor de investigación de toda la línea temporal desde que salió el juego hasta ahora. Pero primero hablemos un poco más del juego para quien no lo conozca. Among Us es un juego para entre 4 y 10 jugadores, disponible en PC por 4 euros y gratis con anuncios en Android y iOS. Se puede jugar tanto online como en red local. El juego consiste en que sois tripulantes de una nave espacial y tenéis que hacer tareas, que son pequeños minijuegos, en diferentes partes de la nave. Si todos los tripulantes hacen sus tareas, ganáis la partida. Pero no todos sois tripulantes. Entre vosotros hay uno o más impostores, dependiendo de cuántos jugadores seáis, y el objetivo de los impostores es matar al resto de la tripulación antes de que terminen las tareas. Para ayudarse también pueden sabotear diferentes partes de la nave y moverse usando los conductos de ventilación. Y ahora viene la parte realmente divertida, y es que cuando alguien encuentra un cadáver puede reportarlo y entonces empieza una discusión en la que los tripulantes tienen que intentar averiguar quién es un impostor y votar para echarlo de la nave. Por supuesto, los impostores mienten e intentan convencer al resto de que el impostor es otro. Sí, ¿Dónde estaba? Pues al lado del comedor a mano derecha. ¿Y qué estabas haciendo tú, Ginchu? Mira, pues No, yo estaba se ha con- salido de creo que comunicaciones. estaba con The Valen. Yo venía del admin con The Valen, le he pasado la tarjeta, he subido y de a la derecha y me lo he encontrado. Hey Now, me has visto. Corroboras mi coartada, ¿verdad, No, Hey Now? yo no he visto a Alba, yo he estado trato con Chardy. No he visto a Alba. Joder, hijo puta, si pensaba, si me he ido contigo a la sala esa de disparar y he huido porque no quería ni acercarme a ti. Que sé que eres un cerdo, me has tenido que ver. Hablas como una bruja. Se puede ver ya por qué el juego resulta tan divertido. Pero para que sea realmente divertido hay que jugar con 10 personas y 2 impostores. A partir de ahí, cuantos menos jugadores, menos divertido. Además, tienes que jugar con amigos, porque la experiencia de jugar con gente desconocida es bastante pobre y el juego ni siquiera tiene chat de voz integrado, así que solo puedes hablar con ellos por chat, lo que hace que todas las partidas sean iguales. Empieza la reunión y alguien dice, ¿ha sido el morado? Y ya está, todo el mundo vota al morado, porque total, nadie va a ser capaz de decir por chat de texto algo que suene más convincente. Podemos empezar a ver ya por qué ha tenido tanto éxito en Twitch. Si eres un streamer, para poder jugar bien necesitas convencer a 9 amigos para que jueguen contigo, y las probabilidades son de que si tú eres streamer, tus amigos también sean streamers, y entonces a lo mejor al final acabáis siendo 5 o 6 personas streameando el juego. Y además también es especialmente interesante para la gente que os ve, porque probablemente quien te ve a ti conozca también a tus amigos y entonces está viendo a sus streamers favoritos interactuar y mentirse entre ellos. Pero no nos adelantemos, empecemos la historia desde el principio. Inner Sloth es el estudio indie responsable del juego. Está compuesto por 3 personas, un programador, un artista y un artista y diseñador. El artista y diseñador previamente había estado haciendo juegos en Flash por su cuenta, pero como equipo parece que antes de Among Us solo habían sacado un juego de móvil en 2015 llamado Dig to China, que cuesta 1 euro y tiene más de 500 descargas en Google Play, lo cual no es mucho. Among Us empezó a desarrollarse a principios de 2018. ¿Qué estuvieron haciendo entre 2015 y 2018? No lo sé, puede que prototipos de juegos que acabaron cancelados. La cosa es que 6 meses después, el 15 de junio de 2018, salió en Android la beta de Among Us y 2 días después salió también en iOS. ¿Por qué 2 días después? Porque Apple, por supuesto, se lo rechazó por tonterías y tuvieron que volver a enviárselo para revisión. En aquel momento, Among Us era simplemente un juego multijugador local para móviles. La idea era que te juntases con unos cuantos amigos en la misma sala, os descargaseis el juego y jugaseis todos juntos, pero cada uno desde su smartphone. Lo de tener modo online no estaba planeado. El juego salió sin mucho éxito y los pocos que jugaban pedían un modo online, así que durante los próximos 2 meses se pusieron a desarrollarlo, cosa que fue difícil y supuso rehacer parte del juego porque no estaba pensado originalmente para tener modo online. El 17 de agosto de 2018 salió la beta también para PC en itch.io de forma gratuita y se estrenó con ella el modo online, que en aquel momento era más primitivo que el de ahora. A partir de ahí el juego ya empezó a despegar un poquillo y llegaba a alcanzar 100 o 200 partidas diarias de vez en cuando. Sin embargo, sorprendentemente, apenas había unas 25 conexiones online cada día, lo que significa que la gran mayoría de esas partidas eran en modo local. Un mes más tarde, el 27 de septiembre, la cuenta de itch.io les hizo un retweet y en los próximos días llegaron a tener un pico de más de 1000 partidas en un solo día. A partir de ahí la cosa se estabilizó en unas 200 partidas diarias. Las instalaciones activas en aquel momento eran las siguientes: 3500 en Android, 1000 en iOS y 600 en PC aproximadamente. La mayoría de las descargas venían de Filipinas, Brasil y Estados Unidos en ese orden. La única monetización del juego eran los anuncios en sus versiones de móvil y había recaudado hasta entonces, 4 meses después de su lanzamiento, un total de
$35. Es por eso que estaban planeando terminar el desarrollo, lanzar la versión final y ponerse con el siguiente juego. El 16 de octubre de 2018 añadieron sombreros para tu personaje que te podrías comprar en las versiones móviles con microtransacciones. Y el 16 de noviembre, un mes después, lanzaron finalmente el juego en Steam por 4 euros, terminando la fase beta. Ahora el juego tenía unos 200 jugadores diarios, suficiente para que estuviese vivo las 24 horas del día y para que tuviesen que empezar a pagar por los servidores online, que se ve que hasta entonces habían estado usando algún tipo de servicio básico gratuito. El 14 de diciembre de 2018, por primera vez, un creador de vídeos famoso juega a Among Us. Se trata de Kevin Choi, youtuber y streamer que actualmente tiene 500.000 subs en YouTube, no sé cuántos tendría por aquel entonces, y su vídeo jugando en YouTube tiene 500.000 visitas. A partir de ahí, las partidas del juego empiezan a crecer a más de 1000 diarias, la mayoría de coreanos, y los desarrolladores deciden seguir trabajando en el juego unos meses más. El 15 de febrero de 2019, 2 meses después, añaden skins gratuitas para los personajes y deciden empezar a desarrollar un segundo mapa. El 8 de mayo de 2019, 10 meses después del lanzamiento original, el juego alcanza 1 millón de descargas entre todas las plataformas, lo cual no está nada mal, pero la gran mayoría eran de plataformas móviles que eran la versión gratuita, así que tampoco es que el juego estuviese siendo rentable. Es por eso que, una vez más, deciden ir terminando el desarrollo y ponerse con el siguiente juego. Pero unos días después, el 24 de mayo, lo juega otro creador de vídeos famoso, el brasileño Godinot, con más de 3 millones de subs. Su primer vídeo tiene casi 600.000 visitas, atrayendo a muchos jugadores brasileños, y además ha seguido jugando desde entonces hasta hoy, lleva más de 150 vídeos publicados. Esto animó a los desarrolladores a seguir creando contenido. Unos días después, el 7 de junio de 2019, añaden las mascotas, un nuevo cosmético, un bichito que sigue a tu personaje, que se puede comprar con microtransacciones, y anuncian que no solo están trabajando en un segundo mapa, que ya lleva 5 meses en desarrollo, sino también un tercero. El 8 de agosto, 2 meses después, añaden finalmente el segundo mapa, que se puede comprar por $4, y el 12 de noviembre, 3 meses después, añaden el tercero, también de pago. En enero de 2020, un año y medio después del lanzamiento original, deciden que ahora sí el juego ya está terminado, entre otras cosas porque es demasiado difícil seguir añadiendo cosas. El juego empezó siendo un pequeño multijugador local para móviles con un solo mapa y no estaba preparado para crecer a partir de ahí, así que cada cosa que le añaden genera un montón de problemas y bugs y demás. No lo he dicho, pero durante todos estos meses de desarrollo lo que más han estado haciendo no es añadir cosas nuevas, sino arreglar bugs y enfrentarse a problemas del online, de servidores y todo ese rollo cada vez que aumentaba el número de jugadores. A estas alturas al menos el juego ya es rentable, sobre todo gracias a las ventas de mascotas y los mapas nuevos en Brasil, Corea y Oriente Medio. O sea, que el juego algo popular sí que era, pero no en Europa ni en Estados Unidos. Es por eso que ha dado tanto la sensación de que el juego era completamente desconocido y ha salido de la nada. El 6 de enero de 2020, por cierto, deciden bajar el precio de los mapas a $2, como paso intermedio antes de ponerlos gratis, porque poner mapas de pago que dividen a los jugadores tal vez no fue tan buena idea. 2 días después, el 8 de enero, es cuando empezamos a acercarnos al boom actual. Kaif, un creador de vídeos inglés que ahora tiene algo menos de 600.000 subs en YouTube, lo juega con sus amigos en directo. El vídeo en YouTube tiene casi 2 millones de visitas y a partir de ahí el juego empieza a ganar jugadores europeos, especialmente en Steam. Tanto es así que al mes siguiente Steam les contacta para que el juego participe en un Daily Deal, que es una oferta especial de Steam que aparece el juego en la portada de Steam durante un solo día con un descuento que en este caso sería del 50%. Esto obviamente aumentó las ventas, se hizo que vendiesen bastante más que el indie medio, pero todavía nada fuera de lo normal, no se hicieron millonarios. El 11 de junio de 2020, 4 meses después, los 2 mapas extra finalmente se vuelven gratis del todo, a tiempo para las rebajas de verano de Steam, que empezarían en un par de semanas y junto a ellas el verdadero despegue del juego. Hasta ahora el juego tenía unas 8.000 reviews en Steam acumuladas desde hace año y medio y tan solo durante las rebajas consiguió 1.000 reviews nuevas, lo que demuestra que está vendiendo en ese momento más que en toda su historia. Gracias a esto, el 15 de julio de 2020, justo después de las rebajas, Pluto, un empleado de Twitch, le recomienda el juego a Sodapoppin, uno de los streamers americanos más famosos, que se puso a jugarlo con sus amigos, algunos de los cuales también eran streamers famosos. A partir de ahí la cosa ya empezó a rodar. En palabras de los desarrolladores, Sodapoppin y sus amigos traen un streamer de League of Legends y de repente un montón de streamers de League of Legends está jugando. Y entonces se cruzan con algún streamer de Hearthstone. Y ahora hay un montón de streamers de Hearthstone jugando, etc. Podemos ver en este gráfico de las reviews del juego en Steam cómo ocurrió la cosa. Aquí fue cuando empezaron las rebajas y aquí cuando jugó Sodapoppin. Sin embargo, el juego no se viralizó instantáneamente. Podemos ver aquí varias semanas en las que estuvo creciendo poco a poco, pero de repente hay un pico en el que aumenta más del doble. Aquí, el 8 de agosto, fue cuando jugó Disguised Toast, un youtuber con más de 1,5 millones de subs que además es streamer de Hearthstone en Twitch. Este youtuber empezó a subir vídeos de Among Us cada 2 o 3 días, todos con más de 1 millón de visitas y algunos con más de 2. Ahí fue cuando el juego empezó a despegar de verdad y un par de semanas después, el 23 de agosto, se fue a la estratosfera cuando lo empezó a jugar Rubius, que es el youtuber más grande de España, con más de 38 millones de suscriptores y con el que prácticamente todos los streamers españoles pasaron a jugar al Among Us
diariamente. Unas semanas después, el 7 de septiembre, finalmente lo jugó PewDiePie, el youtuber más grande del mundo con más de 106 millones de subs. Actualmente el juego sigue subiendo, con 17.000 reviews nuevas en la última semana, siendo el juego más visto en Twitch y número 1 de ventas en Steam, pero lo más probable es que ahora mismo estemos ya en el pico y la semana que viene la cosa empiece a bajar. El juego tiene bastantes problemas técnicos, sobre todo de conexión con los servidores y todo ese rollo que los desarrolladores han estado arreglando como han podido, trabajando sin descanso durante estos días de éxito. Pero como ya vimos antes, seguir trabajando sobre una base tan mala que no estaba preparado para esto es un desastre, y para hacerlo bien tendrían básicamente que rehacer el juego entero desde el principio con el online en mente. Es por eso que los desarrolladores han anunciado Among Us 2, que va a ser básicamente lo mismo, pero bien hecho y con más cosas. También han dicho que los servidores del juego original estarán activos hasta que deje de haber jugadores, tras lo cual harán el código open source para que quien pueda y sepa pueda montarse sus propios servidores. Y ya está, esa es la historia de Among Us hasta el momento, aunque a estas alturas probablemente ya no ocurra nada más. La gente se irá cansando en unas semanas y su popularidad irá cayendo hasta que salga la secuela. ¿Y le importará a alguien para entonces? Si no tardan más de un año, probablemente sí, pero es muy difícil que repita el éxito del primero. Claro que tampoco hace falta, porque solo con que tenga una décima parte del éxito que ha tenido el primero ya se harán de oro. Como desarrolladores, ¿podemos sacar alguna lección de todo esto? No realmente. Podrías pensar que han llegado hasta aquí gracias a que no se rindieron y siguieron desarrollando el juego, pero eso no es cierto. Sí que es cierto que si lo hubiesen abandonado hace un año, muy probablemente ahora no habría tenido el éxito que ha tenido, pero eso no quiere decir que el éxito haya sido gracias a que lo hayan estado mejorando. Lo que ha ocurrido es que han tenido la suerte de que el juego se haya viralizado de repente años después del lanzamiento, pero ellos no han hecho nada en particular para desatar todo esto. A veces veo a gente que saca un juego indie, vende 10 o 20 copias y se pasa los próximos 6 meses añadiéndole contenido a ese juego que ha fracasado con la esperanza de que acabe remontando de alguna manera. Pero la realidad es que ya es tarde, el juego ha fracasado y solo porque tenga 3 armas nuevas no van a resurgir las ventas de repente. Si lo haces por pasión, porque realmente quieres seguir trabajando en el juego, aunque eso no aumente las ventas, pues perfecto. Yo hasta cierto punto también lo hago, actualizando juegos y arreglando cosas, aunque no me vaya a aportar realmente nada a nivel de ventas. Pero si quieres labrarte un futuro, tienes que hacerlo con cabeza y saber cuándo es momento de pasar a otra cosa. Tal vez más a menudo se da el caso contrario, que alguien lanza un juego e inmediatamente lo abandona y pasa a otra cosa sin arreglar problemas serios que tiene o intentar moverlo un poco más, y eso también es un desperdicio. Llevas meses o años desarrollando un juego y como no vende bien las primeras semanas ya te olvidas de él. Tampoco es eso, hay que darle una oportunidad y seguir luchando un poco por él ya que has llegado hasta aquí, pero sin pasarse y dedicarle meses de desarrollo a seguir aumentando un juego que a nadie le importa, al menos desde un punto de vista económico eso no conviene. Por último, me gustaría decir que el diseño del juego está bien hecho. He estado jugando varias horas estos últimos días y todos los problemas que tiene son cosas técnicas o de interfaz. Lo que es el diseño del juego, las normas y demás, me parece que está todo muy bien pensado. No hay nada que diga, esto lo arruino en poco o esto sería mejor si estuviese hecho de esta otra manera. Nada, no tengo quejas. Eso no quiere decir que sea el juego perfecto o algo así, sino simplemente que no tiene problemas de diseño. El tipo de juego que es, la experiencia que ofrece, está bien pensada y al menos hasta donde yo he podido ver, no se les ha escapado nada. Eso es todo, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Todavía estás aquí? Mátalo, mátalo de Fazouro. Hazlo, hazlo. Uy, acaban de matar a alguien. Acaban de... y no he visto quién era. Creo que de Fazouro a Chardy, ¿eh? De Fazouro estaba en la mano de la izquierda. Yo he visto, tío, yo lo he visto. Y si no era marrón, era negro. Es el de Valen, es el de Valen. Bueno, un sacrificio. Que lo ha defendido. Un sacrificio. Lo siento, la he liado yo ahí un poquillo. Romita, me han visto subir contigo y no puedo hacer sabotaje, pero voy a matarte igual. Me la juego. He subido palo de las plantas de arriba del todo y estaba Green justo al lado. A Green lo he visto dando vueltas ahí en círculos. Está claro entonces, ¿no? Antes Alba acusó de Fazauro, ¿o no? Sí. No, antes lo defendió. Bueno, yo le voté al final. Pero le defendía. Le defendí porque le vi que estaba en la mano de la izquierda. Ya está, le defendía, ya está. Ya está el puto Heinao jodiéndome. Es que qué hijo de puta es. Siempre se puede sacar de la manga cualquier mierda. 3, 2, 1. Y me piro.
Alba cuerpo de fuera. Hey-No. Alba fuera. Escúchame, Nada, Quesada. nada, Que, nada. no, escúchame. De Valen no la cagues. De Valen no la cagues. Vale, Quesada, no la ¿por qué cuando has No. soltado la alarma y estábamos bajando juntitos por el pasillo te has ido para la derecha en vez de para la alarma? Vaya. Porque has pasado tú y sospechaba de ti y no quería que Pero si pasara. estábamos juntitos, vamos, Luego, te yo habría me- podido matar. De Valen no la cagues. De Valen, vota Quesada. Estamos Alba, juntos y yo se ha ido voto para la a derecha. Alba. Es que no lo está ni negando, no lo está ni Yo negando. voto a Quesada. Como no sea No lo estoy Quesada, negando. Alba, yo te denuncio, tío. De vale, te has dejado engañar. Te va a caer denuncia, Alba. Por este mentiroso compulsivo. Maldito hijo de puta. Hostia.